La visita de Javier Milei a España, sin duda, nos da mucho motivo de crear contenido y crear análisis. La pregunta y lo que voy a tratar de explicar con este vídeo es cómo Javier Milei le puso el bozal a Pedro Sánchez y a los subesos, sus ministros, que atacan constantemente con violencia a Milei. Con este viaje, gracias a este viaje, por lo tanto, yo creo que los va a dejar callados por un tiempo, aunque que sigan hablando, pero el sentido de lo que dicen se va a demostrar fácilmente que está lleno de incoherencia, ignorancia en el sentido de alguien que ignora los hechos. O, en el caso que conozcan los hechos, la cosa sería obviamente mucho más grave porque sería mala fe. No sé, dejo a usted decidir si estos ministros y el gobierno español actual, atacando de forma tan violenta y tan vulgar a Milei, lo hace por ignorancia, repito, de alguien que ignora los hechos, porque podría ser, o hay mala fe atrás de esto. Vean mi presentación y después ustedes háganse una idea de lo que está pasando en España y de lo que significa Javier Milei hoy día en España. Primero que todo, hay que reconocer, ayer Javier Milei, en la presentación de su libro, me parece que reconoció a Santiago Abascal, que fue el primero que le dio una mano, el primero que le tiró una cuerda, como alguien que está en mar, y el primero que lo abrazó. Para usar palabra me parece más acorde a lo que dijo el presidente de Argentina. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Y la reconociencia es sin duda algo muy importante. Pero voy a hacer un elenco de estos ministros que atacan con violencia a Javier Milei y cómo ese viaje le pone un bozal. Es un poco la imagen, no sé si han visto la película Django de Quentin Tarantino, cuando hay los dos esclavos que se escapan de la plantación, estos sabuesos que lo persiguen. Y yo no entiendo honestamente por qué el gobierno de España, con sus ministros, inclusive con el jefe del gobierno, se la pasa criticando a Milei y al mismo tiempo cierran los ojos sobre los horrores que están ocurriendo en algunos países de América Latina. Por ejemplo, Venezuela. Porque son muy tímidos con Venezuela y atacan a Milei, que está tratando de arreglar los problemas que sus socios del kirchnerismo dejaron en Argentina. Eso no lo entiendo. Pero sin embargo, seguimos analizando y tratando de entenderlo con el análisis. Primero, Irene Montero, una ministra de Igualdad, probablemente las que se preocupaba de cambiar la regla del idioma española, que califica con fuerza a Javier Milei de fascista. Aquí está el vídeo. Mire, a los fascistas, como Milei, se les para con más derechos. Quisiera aclarar para todos los que son de izquierda, de extrema izquierda, que casualmente ven este vídeo, que yo considero el fascismo y el nazifascismo una ideología nefasta. Nefasta, creo que han sido, en particular, muy dañina para Europa. Y creo que en Italia, un señor de cerebro inversamente proporcional a su ego, Benito Mussolini, echó a perder Italia aliándose con ese criminal que era Adolf Hitler, para aclarar el tema. Pero criticar o definir a alguien de fascista es una ofensa extremadamente grave y Milei no se merece esto. Además, esa ministra, exministra, tal vez sabe cuántos muertos ha causado el comunismo en el mundo. Bueno, parece, según diferente estadística, que el comunismo haya causado más de 100 millones de muertos y que puede ser una ideología igual de nefasta que el fascismo y que el nazifascismo. Pero en el momento en que alguien con esta vehemencia, como Irene Montero, ataca a otra persona acusándolo de fascista, es algo realmente, creo, injusto y violento. Es un modo violento de tener una agresión sobre un adversario político. Violento e injustificado. Después llega otro personaje, el que vamos a ver ahora, Óscar Puente. Bueno, cuando uno escucha, como les dije, las declaraciones de Óscar Puente, viene una duda. ¿Cómo se permite a alguien hacer alusión al hecho de que un presidente de otro país haga uso de sustancia extraña? Y la duda que aquí me surge es, ¿no será que también el que acusa asuma ese tipo de sustancia? No sé, es una duda que tengo, porque parece que conoce muy bien de esta sustancia. Sin embargo, ¿y los efectos? Porque en el momento en que critica a alguien que parece que esto, quiere decir que tiene familiaridad con esto. No sé, tengo duda. Sin embargo, lo que hizo Óscar Puente es avergonzoso. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije,
según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? ¿Cómo se permite de criticar de esa forma? En lugar de, uno puede tener una discusión sobre aspectos que uno no está de acuerdo, pero criticar, ofender de esta forma es un acto violento e injusto. Óscar Puente, se me olvidó decir, me parece que es ministro del gobierno de Sánchez, ministro de Transporte y de la Movilidad Sostenible. Pero ahora llegamos a otra ministra, Diana Morante, ministra de Ciencia, de Tecnología, de Universidades, Innovación. Y Diana Morante hace una crítica, a mi criterio, bastante compleja y realmente vulgar y que tiene mucha ignorancia. Acusa a Milei de 4 cosas. Primero, negacionismo de la ciencia. Segundo, negacionismo del cambio climático. Tercero, negacionismo de la situación y de los ataques a las mujeres. Y cuarto, negacionismo de la memoria. Por favor, escuchen lo que ella dice. Y hay otro modelo muy distinto, el del negacionismo. El negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Aquí me gustaría rebatirle a la señora Diana Morante, y me sorprende que una persona que es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades debería saber estas cosas. Ahora, cuando ella dice el negacionismo de la ciencia, se refiere, a mi criterio, si entiendo bien, a los que eran negacionistas del COVID. Bueno, aclaro al respecto que en mi caso hice las vacunas porque me obligaron a hacerlas por viajar. Entonces decidí hacerlas. La vacuna en particular, me parece, de AstraZeneca, en muchos lugares ha sido retirada y hay un montón de demanda alrededor del mundo. Entonces, los que han tenido duda sobre el caso de las vacunas, a mi criterio, tenían algo de cierto en sus dudas. Entonces, criticarlo de esta forma me parece un error particularmente grave. Entonces, creo que la señora Morante, si se refería a esto, estaba bastante equivocada. Repito, alguien que es ministro de un país de ciencia debería saber esas cosas, digo yo. Y si no las sabe, me pregunto, pues, no sé si el nivel y el perfil curricular es al nivel que un país como España debería tener. Después habla del negacionismo del cambio climático. La señora Morante creo que también esta vez está profundamente equivocada. Europa, con su Agenda 2030, su Agenda 2050, su Pacto Verde, lo único que está haciendo es la guerra a los agricultores y a la clase media europea. Por ejemplo, España apoyó una nueva serie de reglas sobre las casas verdes que van a afectar el patrimonio de todos los dueños de casa en los países, por lo menos del sur de Europa. Y son reglas que sí, tal vez aplican en el norte de Europa, que consume probablemente muchísima más electricidad que el sur de Europa, pero se aplicó una regla a países como España, Italia, Grecia, que realmente, y se va a aplicar esta regla, que realmente no aportan ningún beneficio. Después, toda esa Agenda 2030, ese Pacto Verde, prácticamente no van a nivel global a incidir en nada, puesto que los que contaminan más son Estados Unidos, China y India. Entonces, hasta que Estados Unidos, China e India no deciden reducir las emisiones, lo que hace el viejo continente, viejo porque se está envejeciendo, viejo porque así se llamaba en la historia, y viejo por, en algunos casos, el cerebro de alguien que piensa en forma anticuada, digo yo. Pero, dicho esto, no va a resolver nada el Pacto Verde Europeo cuando los que contaminan de verdad no están en Europa. Y otro elemento es la electrificación forzada a la cual se está acercando Europa. Se ha demostrado que, por ejemplo, los carros eléctricos contaminan mucho más que se alimentan por medio de combustibles fósiles. Entonces, al respecto, sería bueno que la señora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades estudiara un poquito sobre cuánto contamina producir un carro eléctrico y a la hora de desecharlo, cuánto cuesta y cuánto contamina estos desechos. Me parece que al respecto está bastante equivocado. El caso de las mujeres es particularmente grave, pero se lo dejo cuando voy a hablar de otro ministro, de la vicepresidenta en particular. Entonces eso lo dejo. Sobre el caso del negacionismo de la memoria, señora Diana Morante, el negacionismo de la memoria es representado en España lamentablemente para el Partido Socialista Obrero. ¿Por qué? Porque apoya la causa palestina, porque y hay que preocuparse obviamente de los niños palestinos que fallecen en el conflicto, pero en el momento en que
hay gobierno y hay muchas marchas que apoyan los terroristas de Hamas, se demuestra a nivel europeo y como a nivel de Estados Unidos que hay muchísimo antisemitismo. Y casualmente el gobierno español apoya a estos manifestantes pro-Hamas y no critica de la forma correcta, a mi criterio, y con la suficiente vehemencia, con la suficiente fuerza, lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado en Israel. Tampoco reconoce a Israel el derecho en defenderse, que tenía que ser Israel después de recibir ese ataque terrorista. Al contrario, el gobierno español, de la ministra Morant y del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, apoyó sin duda la causa palestina. Repito, hay que preocuparse por los palestinos. Pero otra pregunta que se debería hacer la señora Morant es: ¿los terroristas de Hamas que usan los palestinos como escudos humanos no tienen ninguna culpa? La pregunta que debería hacerse Diana Morant. Dicho esto, pasamos ahora a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, las que quería prohibir a los ricachones escaparse al metaverso, la que considera que los ricachones, si mal no recuerdo, ya estaban haciendo sus colonias en Marte para dejar la Tierra completamente contaminada. Entonces, habla de algunas cosas que son profundamente equivocadas. La primera, que Milei quiere acabar con los pobres. La segunda, habla de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Y esto se relaciona a lo que hemos hablado de Diana Morant. Repito, Yolanda Díaz es una vicepresidenta del gobierno de Sánchez. Entonces, dice que Milei hace y empuja política de exclusivismo, o sea, políticas que son en contra a todos los ideales de inclusividad que Europa promociona. Pero vamos a analizar el tema de Yolanda Díaz. Primero que todo, escuchen el vídeo y después le hablo punto por punto. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Bueno, hablamos de los pobres. En esto tiene razón. Milei quiere combatir la inflación y por eso reducir los pobres. Al contrario, el gobierno de España está aumentando el número de pobres y el gobierno que era aliado del gobierno de Pedro Sánchez, los kirchneristas, convirtieron lo que fue un país, el primer país económicamente, el país más rico del mundo, en uno de los países más pobres. ¿Por qué? Porque a los socialcomunistas les gusta producir pobres, porque por medio de los pobres, gracias a la ayuda, a la limosna social que le hacen, tienen más votantes. Y en Argentina, los escándalos de los comedores y los escándalos de la ayuda social, donde habían miembros de partido que se enriquecían con el dinero de los pobres sin vergüenza, es el clásico ejemplo. Milei está combatiendo esto. Entonces, Yolanda, estás equivocada. Estudia un poco lo que está pasando en Argentina y te darás cuenta que más bien los que piensan como tú son los que están realmente en contra de los pobres. Entonces debería tener vergüenza respecto a hacer estos comentarios porque son profundamente equivocados. Después cuando habla de los migrantes, la señora Díaz, pues debería entender que Europa está perdiendo sus raíces judaico-cristianas y que hay muchos lugares de Europa, por ejemplo en Alemania, Inglaterra, aunque que se salió de la Unión Europea sigue siendo geográficamente parte de Europa, Francia. Hay países que están adoptando la Sharia. Bueno, y yo le aconsejaría a Yolanda Díaz que estudie un poco. No sé, repito, al respecto no sé si es ignorancia, o sea, que ignoran porque no han estudiado, o mala fe. Yolanda, ¿es ignorancia o mala fe? Esa es la pregunta. Estudia qué es la Sharia y qué significa la Sharia. Pero cuando habla de problemas de mujeres, ¿por qué no te vas a protestar en Irán en lugar de molestar a los que están en España, en Europa? Vete a protestar en Irán, donde la policía moral mata a golpe niñas por no usar un velo. Y dejen de joder, por favor, con ese tema, porque ya han cansado. Eso es una fuerte incoherencia, inconsistencia a nivel intelectual. Cuando hablan de las mujeres y no reconocen que hay una invasión de culturas que es fuertemente patriarcal, que son los migrantes que llegan, que quieren imponer la Sharia y no reconocen lo que es la Sharia, aquí estamos mal. Estamos mal porque, repito, o es ignorancia o es mala fe. No sé, Yolanda, ¿qué es? ¿Ignorancia o mala fe? Esa es la pregunta que me gustaría hacer. Dicho esto, finalmente, las políticas de exclusivista son las que imprimen, las que impulsan los del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque realmente no escuchan los que no piensan como ellos e imponen con fuerza sus ideas. Y eso es una forma de ser exclusivista. Exactamente lo contrario de lo que Yolanda Díaz dice o
aparenta estar preocupada. Pero por último llegamos a Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, el primer ministro de España. Entonces, a mí, sobre Sánchez, tengo una reflexión. Primero, interfirió con vehemencia, con fuerza, en las elecciones argentinas, apoyando a Sergio Massa. Argentina se ha demostrado que fue realmente hay una serie de descalabros. Yo hice un vídeo donde se muestran un sinnúmero de descalabros que ocurrieron en la Argentina exactamente de Sergio Massa. Y apoyarlo significa que estás apoyando estos descalabros. Entonces viene una duda. No hablemos solo de Argentina. Estoy preparando un vídeo al respecto. Hay un documental muy fuerte sobre la corrupción en Venezuela. Después me recuerdo que hay cuestionamientos raros, cosas raras en España, que los jueces deberían dictaminar algo, pero Pedro Sánchez intervino por medio de la telenovela de que se iba, después me voy, después me quedo, etc. Y finalmente me acuerdo el caso de Eva Kaili en Europa. Entonces, ato todos esos cabos y no sé, tal vez Pedro Sánchez hubiese sido mejor que se quedara al margen de la política argentina y hay muchos cuestionamientos sobre el tema del manejo de la financia pública de muchos gobiernos socialcomunistas, como el de Venezuela, como lo que ocurrió en Europa con el escándalo de Eva Kaili, de los socialistas que recibían soborno, encontraron bolsa de platas, etc. No sé cómo terminó, todavía creo que no hay una sentencia en firme, pero hay muchas dudas al respecto. Entonces, para cerrar, yo pienso que Pedro Sánchez hubiese sido mejor que se hubiese quedado al margen en lugar de apoyar, de la forma que apoyó, a Sergio Massa. Finalmente, la llegada de Milei a España, para concluir, les da una buena lección, a mi criterio, a esto socialista. Y repito, cuando uno escucha sus críticas, la duda que tengo es, ¿será por ignorancia? O sea, que ignoren los hechos. No es una ofensa decir. O será por mala fe. Es la duda que tengo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es ignorancia o es mala fe? Pero muchas gracias. Recuérdense de suscribirse al canal, circula este vídeo entre tus amigos y deme tu like. Esto me va a ayudar mucho. Muchas gracias.